Bueno, hola compas, yo soy Cami de Asociación Libre y hoy vamos a estar viendo el texto Introducción al fascinante universo de la memoria. Bien, este texto empieza con la definición de memoria. Dice que es la capacidad mental que permite a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que vivimos y aparte nos da identidad. Bien, este texto va a empezar con un apartado que es los primeros estudios y va a decir que las primeras investigaciones experimentales sobre la memoria se van a deber a Ebbinghaus, Bartlett y más tarde a Miller. Bien, cuando hablamos de Ebbinghaus va a empezar su investigación haciendo un modelo de repetición. Él va a decir que empieza a repetir un par de sílabas, que eran por ejemplo bat, sit, het, y él dice que después de repetir esta serie de sílabas, se da cuenta que genera una memoria que las recuerda. Entonces va a decir que la memoria va a requerir solo la repetición. Pero después también cae en la cuenta de que después de un tiempo se olvida la mayoría de estas sílabas que estuvo repitiendo y va a demostrar entonces cómo los hombres aprenden y olvidan sílabas sin sentido. Este va a ser como el primer avance o descubrimiento de Ebbinghaus y después ya vamos a pasar a Bartlett. Bartlett lo que va a hablar es del efecto de reconstitución y los esquemas. Bien, lo que él hace es agarrar a un grupo de personas y pedirles que recuerden o que lean una fábula, un texto, un cuento, y después de un tiempo les pide que recuerden ese texto o que digan lo que recuerdan. Muchas de estas personas lo que hacen es, recuerdan una parte, pero lo que no recuerdan lo reconstruyen y usan cosas, acontecimientos, hechos que tienen un cierto sentido dentro de esta historia que están contando. Entonces acá es donde él propone el efecto de reconstitución y va a decir que este recordar de las personas más lo que agregan, que son transformaciones y distorsiones en los recuerdos, él va a denominar Bartlett que son los esquemas. Entonces, él va a llegar a la conclusión de que los conocimientos almacenados en la memoria se dan como consecuencia de experiencias pasadas. Y por último, lo vamos a tener a Miller, que va a decir que las personas tienen limitaciones en la cantidad de información que pueden recibir, procesar y recordar. O sea que no es ilimitado la cantidad de cosas que podemos recordar. Bien, después el texto va a proponer tres procesos fundamentales de la memoria. Y acá vamos a tener la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Bien, cuando hablamos de codificación vamos a encontrarnos con el primer momento, que es el registrar la información, y van a decir los autores que este registro de la información va a estar emparentado con la percepción y con la atención. Entonces, dentro de la memoria nos encontramos en un primer momento donde tenemos una codificación de esa información. Lo que va a decir es el proceso encargado de esta información que llega, prepararla y organizarla, ya sea verbal o visual, para el almacenamiento a largo plazo y para después recuperarla. Bien, entonces acá ya hablamos de codificación, pasamos al almacenamiento. En el almacenamiento, como lo dice la palabra, se almacena, se registra, se guarda. Entonces se genera cuando la información que estaba en la memoria a corto plazo, o sea que estaba codificada, va a pasar o va a ser mantenida en el tiempo. Va a decir que no todas las memorias a corto plazo pueden pasar a ser a largo plazo, sino aquellas que nosotros hacemos como un esfuerzo consciente para generar un aprendizaje. Y las que no hagamos un esfuerzo consciente para generar un aprendizaje se van a olvidar. Y acá van a tener en cuenta otra vez los esquemas de Bartlett, que es esto de, bueno, lo que les contaba hace un rato, que hacía la fábula y las personas después tenían como que reconstruir o en su intento de recordar, reconstruían con situaciones que le iban como quedando bien al cuento, generando transformaciones en su recuerdo. Estos eran los esquemas de Bartlett. Y por último tenemos la recuperación, que es la forma en cómo accedemos a esa información. O sea, recuperamos la información que está almacenada, que previamente fue codificada. Este recordar la información o acceder a la información por medio de la recuperación va a ser por medio de evocación, del recuerdo o del reconocimiento, y estos a su vez van a ser de forma directa o indirectamente, es decir, van a ser explícitamente o implícitamente. Bien,
Por otro lado tenemos los modelos de memoria. Vamos a tener 3 modelos de memoria. En primer lugar vamos a tener el modelo multialmacén de memoria de Atkinson y Shiffrin, que este modelo se da a finales de los años 60. Va a ser uno de los modelos más influyentes de esa época. En este modelo los autores se van a enfocar en 3 tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Van a decir que la principal va a ser la memoria sensorial, que va a registrar la información a través de los sentidos. Y esto nos va a permitir reconocer características físicas en los estímulos que recibimos o que percibimos. En un segundo momento vamos a tener la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo guardaría la información que se necesita en ese momento, o sea, va a ser limitada, transitoria. Es decir, yo en un primer momento tengo una memoria sensorial, por medio de los sentidos accedo a una información, va a ser un primer registro. Paso al segundo momento, memoria a corto plazo. Lo recuerdo por un tiempo limitado, a no ser que pase a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo va a conservar estos conocimientos para después poder utilizarlos posteriormente. Por eso se va a considerar la memoria a largo plazo como una base de datos, como que tiene toda la información para la que yo puedo acceder en un futuro. Y va a ser ilimitada. Por otro lado, tenemos el modelo de memoria de Baddeley-Hitch, que es la memoria de trabajo. Este modelo ya se va a dar en el 1974. Estos autores lo que van a hacer va a ser proponer el concepto de memoria de trabajo como reemplazo a la memoria a corto plazo y como un sistema más complejo a su vez. Va a decir que la memoria de trabajo, yo acá se los puse como una especie de jerarquía para que nos ubiquemos, pero la memoria de trabajo va a contar con un ejecutivo central, que van a decir los autores que va a ser como atencional, va a tener que ver con la atención, que va a estar compuesto por 2 subsistemas de alguna manera. Tenemos el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Esto a mí lo que me sirvió para recordarlo es la memoria de trabajo, pensémosla como la palabra lo dice, memoria de trabajo, me va a servir para hacer una actividad, para hacer un trabajo. El bucle fonológico va a ser, ¿vieron cuando tenemos que recordar un número de teléfono y te dictan y vos lo repetís en tu cabeza o lo repetís en voz alta para poder recordarlo? Bueno, después de un tiempo te lo olvidas. Eso es el bucle fonológico. Es repito hasta que me acuerdo, pero me acuerdo por un tiempo muy corto y después ya se desvanece el recuerdo. Y por otro lado tengo la agenda visoespacial, que me va a ayudar para ubicarme geográficamente de alguna manera. Por ejemplo, voy caminando por la calle y recuerdo un cartel que enfrente había una heladería y que al lado había una zapatería. Entonces, bueno, ese recuerdo me ayuda para ubicarme en ese momento, pero ya después de un tiempo me olvido de eso. O sea, me sirvió para ese momento, para la actividad que tenía que realizar, ya después pasa. Bien, entonces van a decir que esta memoria de trabajo va a permitir coordinar varias actividades de manera simultánea, es decir, a la vez, y que está formada por 3 módulos que trabajan de forma coordinada e interdependiente. Y por otro lado vamos a tener el modelo de memoria de Tulving. Este modelo va a plantear 2 tipos de memoria a largo plazo. Es muy importante que recordemos que este modelo de Tulving es a largo plazo, es solo de la memoria a largo plazo. Bien, esta memoria a largo plazo, Tulving va a desarrollar la memoria episódica y la memoria semántica. Cuando hablamos de la memoria episódica, lo mismo, a mí me sirve bastante recordar esto, episódica, bueno, episodios, ¿qué ha sucedido? Entonces nos hacemos las preguntas, ¿qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y nos va a permitir recordar acontecimientos de la vida personal, familiar y social. Está asociada como a un determinado momento, ¿qué sucedió? Es un momento, ¿qué sucedió en este momento? ¿Cuándo? Específico, ¿qué momento? ¿Dónde? Específico, ¿en qué lugar? Entonces va a ser un determinado contexto. Otra cosa que es importante de la memoria episódica es que se la conoce también como memoria autobiográfica o memoria personal. Y por otro lado vamos a tener entonces la memoria semántica. La memoria semántica, lo mismo, semántica, es como algo más estructural si se quiere. Entonces va a almacenar el conocimiento del lenguaje, del mundo, y la fuente de la memoria semántica va a ser el conocimiento cultural de la persona. Entonces vamos a decir que es un tipo de memoria conceptual. Ya vamos a ver ejemplos igualmente más adelante de esto. Pero bueno, una diferencia que tienen ambas, además de que son muy distintas, ¿no? Es que la memoria episódica se pierde en caso de amnesia y la memoria semántica no. Por otro lado, vamos a tener otro autor que también a la memoria a largo plazo la va a dividir en memoria declarativa y memoria procedimental.
Lo mismo, pensemos, memoria declarativa, declarativa, declaración. Saber qué. Nos vamos a hacer la pregunta saber qué. Entonces, el conocimiento puede representarse por medio del lenguaje, de imágenes, de formas, que son accesibles a la conciencia. Esa es como una de las características principales. Yo puedo saber qué es accesible a mi conciencia. Y la memoria procedimental va a implicar la realización de actividades motoras o cognitivas. Y va a ser de difícil acceso a la conciencia, porque tiene que ver más con el saber cómo, está como más mecanizada si se quiere. También vamos a ver ejemplos ahora. Y por último tenemos la memoria retrospectiva y la memoria prospectiva, como otra clasificación aparte también de las memorias a largo plazo. La memoria retrospectiva va a ser, recordemos, retro pasado. Capacidad de recordar acontecimientos y episodios del pasado recuperando esta información antigua. Y la memoria prospectiva, vamos a tener hacia adelante el recordar memorias, o sea, actividades que vamos a realizar en un futuro. Bien, yo les puse acá un par de ejemplos para que nos podamos orientar de alguna manera. Tenemos la memoria episódica, que dijimos un episodio, qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, que les puse, por ejemplo, qué sucedió ayer, fui a comprar pan. Recuerdo eso, es un tipo de memoria. Memoria semántica, recordar el abecedario, por ejemplo. Es algo que ya viene estructural, lo aprendí en algún momento y tiene que ver ya con mi estructura, es algo que recuerdo constantemente. O puedo recordar y ya está como incluido en mí. Tenemos la memoria declarativa, que dijimos el saber qué, por ejemplo, qué rasgos conforman el rostro de alguien. O la memoria procedimental, que son los pasos, por ejemplo, para hacer algo, es un procedimiento. Pasos para hacer una torta. Por otro lado, memoria retrospectiva, a dónde fui la semana pasada, por ejemplo, o sea, es recordar un acontecimiento pasado. Y la memoria prospectiva es, por ejemplo, saqué un turno al médico, o tengo que hacer algo pasado mañana de lo que no me tengo que olvidar, bueno, es a futuro, una actividad que voy a realizar a futuro. Bien, ya terminando, vamos a ver las distorsiones o alteraciones de la memoria. Acá el autor Schachter va a presentar 7 transgresiones básicas de la memoria. Y algo muy importante y muy interesante de este autor es que va a decir que no son biológicas estas transgresiones básicas de la memoria, es decir, estos fallos de la memoria, si se quiere de alguna manera, sino que van a ser un rasgo deseable y adaptativo de la mente humana. Y los va a agrupar en 2 partes. Vamos a tener los errores de omisión y los errores de comisión. Los errores de omisión nos van a impedir recordar algo específico. Y el error de comisión va a estar presente de cierta forma en la memoria, pero va a ser incorrecta. A modo de ejemplo, yo lo pensé como error de omisión sería, por ejemplo, no me acuerdo que comí ayer y no hay forma de que recuerde que comí ayer. O sea, no sé, por más que haga memoria, no recuerdo. Hay una omisión. Error de comisión sería si yo recordara, por ejemplo, que lo certero es que comí ravioles y lo que yo recuerdo, o el recuerdo que me aparece en ese momento cuando yo hago fuerza para recordar que comí ayer, es milanesas con papas, que nada que ver. Está de cierta forma la memoria, pero es una memoria incorrecta. Bien. Por otro lado tenemos las amnesias. O sea, las amnesias, ¿qué van a hacer? Va a ser una pérdida patológica de la memoria. Y va a tener alteraciones neurocognitivas que se van a caracterizar por el deterioro de la capacidad de acceder o de aprender nuevas informaciones. Las amnesias se van a clasificar o diferenciar, depende el periodo cronológico afectado y según la etiología. Según el periodo cronológico afectado, pensemos cronológico como momento. O sea, qué momento no estoy pudiendo recordar, o sea, qué se afectó, qué momento se afectó. Se afectó, por ejemplo, lo nuevo que voy a aprender o se afectó lo que ya aprendí y no puedo acceder. Entonces se van a diferenciar en anterógradas y retrógradas. Las anterógradas, las amnesias anterógradas, va a ser la incapacidad de aprender nuevas informaciones. Y la retrógrada va a ser el problema en evocar información previamente, o sea, información que ya tengo, no la voy a poder recuperar, no la voy a poder evocar. Y por último dijimos que se podía diferenciar también según la etiología. Según la etiología lo pensamos como según el origen, que pueden ser orgánicas o psicógenas. Si son orgánicas, el origen va a estar causado en la lesión del sistema nervioso central, una lesión en el sistema nervioso central, que me está generando una amnesia, es decir, una pérdida patológica de la memoria.
Y si es psicógena, ya no va a haber un origen, una lesión en el sistema nervioso, sino que va a estar causada por un episodio no orgánico. Es decir, dijimos, no hay una lesión, pero sí, por ejemplo, experiencié o viví un trauma, una experiencia traumática. Y eso puede generar amnesia. Bueno, y a modo de conclusión, les puse como lo más importante, que me pareció de las conclusiones, que es que uno de los modelos de memoria más aceptado hoy, o sea, en la actualidad, es el modelo de Tulving, que hablamos que era este acá, de las memorias a largo plazo. Bueno, eso sería un poco el teórico o la explicación del texto de memoria. Cualquier duda que tengan, la anotan y la vemos en el intensivo previo al parcial. Un saludo.